Hoy tenemos de nuevo con nosotros a las profesoras que forman parte del equipo docente de Filología Inglesa y de la asignatura Mundos Anglófonos en Perspectiva Histórica y Cultural del grado de Estudios Ingleses. Son la doctora Arroyo y la doctora Sagredo. Toñi y Mariluz, buenos días, bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal estamos? Aquí de nuevo, encantadas. Muy bien, la presente emisión forma parte de una serie de programas sobre la presencia de la mujer en la política estadounidense desde el siglo XIX hasta el momento actual. Sé que es un tramo histórico muy grande, por eso lo vamos a dividir en partes. Hoy analizaremos finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Posteriormente se emitirá un programa con el estudio de la segunda parte del siglo XX y concluiremos con otro sobre el siglo XXI y su proyección futura. ¿Os parece así? Pasamos a los antecedentes. ¿Quién toma la palabra? Toñi, bueno, pues sí, la verdad es que nos vamos a remontar a 1848, que es cuando se celebra el Congreso de Seneca Falls. Seneca Falls es una localidad en Nueva York, el estado de Nueva York, y fue el primero donde se impulsa el movimiento a favor de los derechos de la mujer. Al final acaba con un documento, una declaración de sentimientos y resoluciones, así se llamó, y seguía el modelo de la Declaración de Independencia estadounidense, y fue el primer momento que se pedía directamente que los derechos de la mujer fueran reconocidos y respetados por la sociedad, en ese caso la sociedad americana. ¿Y quiénes fueron sus artífices, los pioneros o las pioneras? Bueno, pues aquí sí que tenemos que decirlo, que eran mujeres cuáqueras. Los cuáqueros a la mujer le dieron una relevancia, hablaban en sus asambleas, dirigían esas asambleas, entonces estaban acostumbradas a hablar en público. Y precisamente dos mujeres cuáqueras fueron esas dos activistas estadounidenses que iniciaron y movieron este impulso. Fueron Elizabeth Stanton y Lucrecia Mott. Y impulsan ese sufragismo que surge del movimiento abolicionista que había estado desarrollándose durante el siglo XIX. Lo dejamos ahí, ya lo explicaremos un poquito más. De acuerdo. Pero ¿cómo se produce el salto al mundo de la política en el siglo XIX, vedado hasta entonces para las mujeres? Bueno, la verdad es que se hace muy lentamente. Poquito a poco van asumiendo tareas de responsabilidad que previamente habían siempre sido dadas o concedidas o identificadas con la figura masculina, y una de ellas iba a ser esa actividad representativa en la sociedad. Poquito a poco se incorporan a cargos de representación local, incluso estatal, y llegan a postularse por primera vez una mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos. Háblanos de esa primera candidata presidencial. Bueno, la verdad es que es algo muy desconocido, pero es así. En 1872 tenemos una mujer, Victoria Claflin Woodhull, que era una mujer sufragista, estaba a favor de impulsar los derechos de la mujer, pero sobre todo fue una mujer rompedora en su tiempo. Fijaros, creó la primera agencia de cambio en Wall Street. Era de Woodhull, su nombre, Claflin, su segundo nombre, and Company. También dirigió una revista que era semanal, la Woodhull and Claflin Weekly. Entonces, esta mujer llega un momento que el movimiento sufragista ve que ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano recogen el movimiento a favor de los derechos de la mujer y deciden crear un tercer partido. Y este tercer partido va a ser The Equal Rights Party, el Partido para la Igualdad de Derechos, y presentan a una candidata, a Victoria Woodhull, y esto es en la campaña de 1872 que gana Grant. Pero ella fue un tercer partido. Y de nuevo la vemos como en 1892 vuelve a encabezar ese tercer partido de nuevo en las elecciones presidenciales de ese año. ¿Fue la única mujer candidata a esta, Toñi? Bueno, tenemos también en 1884 y 1888, por el mismo partido, por el National Equal Rights Party, tenemos a la abogada, autora, activista, educadora, una mujer también adelantada a su tiempo, Belva Ann Bennett Lockwood.
también fue candidata por un tercer partido a las presidenciales de Estados Unidos. Por supuesto, los votos que sacaban eran un poquito testimoniales, pero tenemos a estas dos mujeres presentándose en 4 ocasiones a las presidenciales de Estados Unidos. Desde luego todo un mérito. Tanto Victoria como Belva Ann habían enarbolado la causa del sufragismo, ya dicho, y con su apoyo habían luchado en el mundo vedado hasta entonces a los hombres de la política. Efectivamente. Y esto va a dar pie a el siglo XX, que ese sufragismo vaya cuajándose y vaya tomando fuerza. ¿Y cuáles fueron las consecuencias principales del sufragismo? Bueno, la principal consecuencia fue la consecución del derecho al voto. El derecho al sufragio realmente supuso un gran impulso para que las mujeres participasen en la vida política y en la vida pública. Y realmente el papel de la mujer en la sociedad fue cambiando de una manera paulatina a partir de entonces. Realmente es verdad como en los primeros años del siglo XX esa causa sufragista va cobrando cada vez más fuerza gracias al impulso que dan mujeres, como hemos mencionado, de Elizabeth Stanton, Susan Anthony, Lucrecia Mott y muchas otras mujeres, y realmente, sobre todo, a partir de la aprobación de la enmienda 19. Quería que concretaras un poco más, Mariluz. ¿En qué momento exactamente se concedió el derecho al voto a la mujer? Pues sí, concretamente en 1920, después de más de 70 años de lucha, como hemos comentado antes, mi compañera ha comentado la Declaración de Derechos y Resoluciones que tuvo lugar en Seneca Falls, pues después de ese momento en el que se pidió la igualdad de derechos para la mujer y incluyéndose el derecho al voto, se aprueba la enmienda 19 de la Constitución. ¿Puedes explicar un poco más el contenido de esa enmienda a la que te has referido? Pues realmente esa enmienda se menciona que el voto no puede ser negado a ninguna persona, en un ciudadano estadounidense, en razón de su sexo. Es verdad que, claro, aquí se está olvidando, es decir, no hablamos de un sufragio universal, hablamos de cómo las mujeres blancas van a poder votar. Es decir, las mujeres negras no podrán votar hasta muchos años después, sabemos que en 1965. Sí, es un matiz importante lo que has comentado, Mariluz. Me parece que hay que tenerlo en cuenta. Pero a partir de entonces, ¿cabe deducir que el camino será más fácil? ¿Es así o no tiene por qué ser así? Bueno, en parte sí, pero tenemos que hablar de que en el siglo XX hay una escasa presencia, es decir, incluso ausencia de mujeres en puestos clave de liderazgo político en Estados Unidos. Es decir, se avanza, pero lentamente. ¿Y cuándo consiguió una mujer ser votada como diputada en la Cámara de Representantes? Y vamos avanzando un poco. Bueno, realmente ya en 1917, es decir, antes de que se obtuviese ese derecho a voto, encontramos una mujer. Es un poco paradójico, puesto que ella consigue ser votada para ser diputada en la Cámara de Representantes, pero ella no podía ejercer ese derecho. Y esta mujer fue Janet Rankin, una diputada de Montana. Era una mujer pacifista que incluso pues votó en contra de la entrada de Estados Unidos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial y ejerció en 2 momentos, entre 1917 y 1919 y después entre 1941 y 1942. Es decir, una persona que tuvo presencia, ¿no?, en la Cámara de Representantes. Pero bueno, realmente muy pocas mujeres tienen presencia en el Congreso. Pero en una época importante, has comentado, ¿no?, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es de vital importancia. ¿Tuvieron más presencia, por lo que has comentado, Mariluz? Estamos hablando de los Estados Unidos. ¿Tuvieron más presencia las mujeres en el Senado que en la Cámara de Representantes? Vamos a ver, si pensamos en el Congreso, porque en Estados Unidos hay que pensar, si hablamos del Congreso, hay que pensar en la Cámara de Representantes y en el Senado. Si nos fijamos en este dato, realmente fue incluso más difícil el acceso al Senado. Es decir, muy pocas mujeres consiguen tener un puesto, ocupar un puesto en el Senado norteamericano. La primera fue Rebecca Latimer Felton en 1922 y eso lo hizo cubriendo una vacante durante 2 días. Es decir, que bueno, fue simbólico, ¿no? Realmente no hubo mujeres entre 1922 y 1931 y realmente aquellas que consiguen ocupar un puesto, como fue por ejemplo el caso de Hattie Watt Carway en 1931, esta fue la primera mujer que consigue realmente tener un puesto, ocupar un puesto en el Senado, lo hace sucediendo a su esposo, es decir, una vía que luego seguirían otras mujeres. Realmente hay muy poca presencia en el poder legislativo. ¿Y qué presencia tuvieron las mujeres en esas primeras décadas del siglo XX a la que nos estamos refiriendo, Mariluz, en la rama judicial, que es también, yo creo, un factor importante?
Pues de nuevo, en el espacio de poder judicial también hay una gran ausencia de mujeres. Realmente no ha habido un nombramiento de una mujer hasta 1981. Es decir, cuando Ronald Reagan nombró a Sandra Day O'Connor para desempeñar un cargo de juez asociada en el Tribunal Supremo. Realmente, él comenta que en casi 2 siglos no había una sola mujer en el Tribunal Supremo de la Nación. O sea, no hubo... Es decir, que cuando Elena Kagan fue nombrada para un puesto en el 2010, era la primera vez en la historia estadounidense que 3 mujeres estaban ocupando ejerciendo un cargo en el Tribunal Supremo. Eso tenía una lógica. Como las mujeres no alcanzaban los tribunales locales ni estatales, no podían ascender al Supremo, porque digamos que es el final de su carrera. A medida que se han ido incorporando, pues han tenido acceso a las altas instancias. Sí, pero cuesta reconocer que estamos hablando de 2010, o sea, que es hace 2 días. En historia eso son 2 días, ¿no? Sí. ¿Y qué ocurre en la rama ejecutiva? Otro factor importante. Pues en el poder legislativo y en el poder también judicial hemos visto que es muy escasa. Realmente también en la rama ejecutiva la presencia de las mujeres es similar, es decir, hubo una escasa presencia y realmente hay que esperar a la década de los años 30 del siglo XX para que una mujer fuese nombrada para ejercer el cargo más importante en un ministerio. Es decir, realmente muy pocas mujeres consiguen acceder a esos altos cargos. Hay una mayor presencia realmente en los años 30, es decir, en la etapa de la Gran Depresión. Es curioso, ¿no? ¿Podéis explicar un poco más qué ocurre en los años 30 para que haya una mayor presencia? No sé, realmente hemos visto que poco a poco va cambiando el papel de la mujer en la sociedad estadounidense y durante la Gran Depresión pues muchas mujeres buscan trabajo fuera del ámbito doméstico. En el contexto de la Gran Depresión, en tiempos de la administración de Franklin Delano Roosevelt, las mujeres consiguen ocupar puestos directivos. Es verdad que, sobre todo en el primer y segundo New Deal, fue una etapa en la que las mujeres tuvieron gran peso en distintos organismos gubernamentales y que adquirieron realmente un gran estatus social. Realmente esto también se fue favorecido por mujeres importantes que las apoyaron, como fue el caso de Eleanor Roosevelt o Molly Dewson. Pero realmente cargos en la cúspide del poder ejecutivo, eso lo veremos en esos momentos. Claro, es curioso porque estamos hablando de cómo se inicia, cómo se va metiendo la mujer en esos factores, pero de cargos ya es otro tema, ¿no? ¿Qué mujeres pudieron ejercer altos cargos en un ministerio, por ejemplo? Pues mira, solo una. Es decir, en esos momentos solo pudo acceder a la cúspide del Poder Ejecutivo y tener un cargo en un gabinete presidencial, Frances Perkins, que fue nombrada secretaria de Trabajo en el gobierno de Roosevelt. Fue muy importante porque realmente estuvo durante varias legislaturas, es decir, las 4 en las que fue nombrado Franklin Delano Roosevelt, es decir, él estuvo en el cargo 12 años y la mujer que he mencionado, Frances Perkins, estuvo de secretaria de Trabajo durante 12 años. Bueno, a lo mejor aquí habría que aclarar que secretaria de Trabajo es lo equivalente a la actualidad a ministra de Trabajo. Y además, yo aquí sí que puntualizaría que es verdad que ella fue la cabeza visible que llegó al ministerio, a la cúspide, pero realmente en los ministerios, en los órganos gubernamentales, hubo en segundo y tercer orden muchísimas mujeres. En esa etapa, como bien ha dicho Mariluz, impulsadas por la figura que fue clave de la primera dama, de Eleanor Roosevelt, que era la mujer del presidente y que realmente estaba implicada y a favor de impulsar la presencia de la mujer. Y no estamos hablando de mujeres, entendedme, floreros, no, mujeres preparadas, mujeres que habían pasado por la universidad, que tenían sus diplomas y que tenían su experiencia. Y que realmente pues no eran contadas hasta esos momentos para tomar decisiones. En ese momento las integran en el organigrama del Estado. Mujeres que tenían una importancia en la sociedad, como en la sociedad civil, y que no tenían esa representación en la política, ¿no? En los campos judiciales o políticos. Así es. Sí, bueno, alcanzan puestos directivos importantes. Sí. Bueno, también hay que decir que en los años 30... Tenemos Mary Bethune, ¿no? Algunas mujeres incorporan a otras etnias, incorporan mujeres de color y también judíos que estaban apartados en aquellos momentos, o sea, nativos,
las poblaciones nativas. Claro, digamos que son casos testimoniales. Sí. Efectivamente, la mayor parte eran mujeres blancas, porque ¿cuántas mujeres afroamericanas eran universitarias en aquellos momentos? No había tantas. Pero Bethune tenemos un buen Sí, ejemplo tenemos con ella, Bethune. Mary Bethune. Seguimos avanzando. ¿Cuál es la situación de la mujer durante la Segunda Guerra Mundial? Que imagino que será un punto clave en el desarrollo de la incorporación de la mujer a puestos políticos. Bueno, Toñi. la verdad es que el conflicto bélico deja todo un poco paralizado, vamos a ver, paralizado en el plan de promoción. Sí, se incorporan masivamente al mercado de trabajo porque necesitaban mano de obra, porque para la campaña bélica, que sobre todo en el momento 41-45, que Estados Unidos se implica e interviene en la Segunda Guerra Mundial, pues toda su maquinaria, toda su industria la tiene produciendo y necesita la mano de obra de las mujeres y hace unas buenas campañas desde el Estado para promocionar que intervengan en ese proceso. Los hombres se han marchado al frente o han venido a Europa y necesitan reponer esa mano de obra. Acaba el conflicto, los hombres vuelven a casa, vuelven a desempeñar sus trabajos y hay una gran campaña de nuevo publicitaria desde el Estado, desde el gobierno, para que las mujeres vuelvan a recuperar el papel de el hogar, de ser la cuidadora del hogar, el centro del hogar, volver a sus hijos, porque hay que dejar de nuevo esos trabajos a los hombres. Entonces, son unos años, al finalizar la Guerra Mundial, son unos años un poco de retroceso. Efectivamente, lo que se había ganado, pues en esos momentos a la economía le interesa que esas mujeres no sean competencia. Ellas ya han conocido esa libertad, han conocido intervenir en ese proceso de producción. Hablamos en plan masivo, en plan en grandes números. Y realmente piensan que hay que seguir adelante, y es verdad. Y mirad, el conflicto bélico acaba el 45 y en 1946 ya se celebra el primer Congreso de las Mujeres Americanas, Congress of American Women, bajo el lema La posición de la mujer americana hoy. Ese era el tema que había que analizar. Estamos hablando de los años 40. Claro, ellas en ese congreso ya comentan, mejor dicho, dejan por escrito que la mujer estaba half awake, medio despierta, que le faltaba ese pequeño impulso, y veían como los dos grandes partidos, el republicano y el demócrata, el número de mujeres candidatas era escaso, por no decir casi nulo en algunos momentos, ¿no? Entonces el eslogan del Congreso fue 48 Women in Congress in 48. 48 mujeres en el Congreso. Ya ha comentado mi compañera que Congreso, cuando hablamos del Congreso de Estados Unidos, estamos hablando de las dos cámaras, Cámara Alta, Cámara Baja. Cámara de Representantes, Cámara Baja, Senado, Cámara Alta. Ese es el Congreso. Entonces, querían que su deseo, que 48 mujeres llegasen al Congreso para 1948. Estaban lejísimos de esa cifra. Alcanzarlo, pero siempre hay que ponerse un Naturalmente, reto. Naturalmente. ¿Nos podrías dar algunas cifras? Bueno, pues algunas cifras así por encima. Mi compañera ya ha tocado, pero es curioso. Vemos que desde el 22 al 33 en el Senado no hay ninguna mujer. En los años 30 hubo 4. De nuevo vemos que hay un retroceso en los 40. Desde el 45 al 47 no hay ninguna presencia femenina. Y en el 48 hasta el 60 solamente 4. Y si hablamos de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja que hemos dicho, pues en el 80 Congreso, que es 1947-49, se da el número más bajo, solamente 7 mujeres. En el Congreso, en el 83 Congreso, 1953-1955, llegan a la Cámara de Representantes 12 mujeres. Lo que sí que tenemos que decir es que a partir de ese momento, progresivamente, en la década de los 50 y ya posteriormente en los 60, se van incorporando mujeres a la Cámara de Representantes y al Senado, a los dos. Este hecho es muy curioso, Toñi, llama la atención, desde luego. Desde luego, la verdad es que hay un dato curioso en todas estas primeras décadas del siglo XX, cómo llegaba la mujer al legislativo. Pues había una tradición, era un dato curiosísimo, y era como cuando un senador o un representante de la Cámara de Representantes, ¿no?, valga la redundancia, pues fallecía o acababa su mandato, generalmente, fijaros, su mujer pasaba a ocupar su puesto.
sin elecciones previas, digamos que ocupaba esa vacante. Como que lo heredaba un poco. Sí, sobre todo en los casos de fallecimiento. En los casos de fallecimiento, la mujer directamente ocupaba su puesto. Digamos que se consideraba que su mujer era su máxima colaboradora y que estaba al día de todos los asuntos y quién mejor que ella podría continuarlos. Entonces, luego, posteriormente, estas mujeres participan en elecciones, encabezan elecciones por sus distritos y fueron elegidas y en repetidas ocasiones y con mucho éxito. Resulta curioso, desde luego, este dato también fue una forma de introducirse en la política. Desde luego, era una forma de introducirse en su política y tanto es así que tenía un nombre, el mandato de la viuda. Uh-huh. Era ese periodo que habían ocupado sustituyendo al marido que había o bien fallecido o bien lo había dejado por algunas circunstancias. ¿Y esta situación supuso entonces un claro retroceso para la mujer en los años 40 y 50? Hombre, realmente podemos decir que sí. El impulso que había tenido en los años 30, como habíamos dicho, teniendo una ministra de Trabajo, teniendo mujeres incorporadas en todas las escalas de la administración, sobre todo en las escalas altas, tipo dirección general, para hablar en nuestros términos, ¿no? Sí, había numerosas mujeres, además valiosísimas, que impulsaron programas, sobre todo los de ayuda, sanidad, etcétera. La primera mujer de sanidad fue una mujer, o el primer ministro no fue un hombre, fue una mujer. Entonces, realmente vemos que en los años 40-50 desciende, hay un pequeño retroceso. Pero esto va a ser realmente el germen para ese gran movimiento a favor de los derechos civiles que se produce en los años 60. Que es el momento fuerte, por decirlo de alguna manera, en el que se produce un claro avance y ya imposible de parar. Hombre, además. es que es en el momento que, digamos, que salen todas esas corrientes que había ahí subterráneas de personas blancas, mujeres, las personas de color, todos esos derechos que ya era imposible tenerlos ahí más frenados, rompen. Y tenemos las movilizaciones de los años 60 que consiguen realmente pues, los derechos civiles y que os lo dejamos aquí, continuaremos en el próximo programa, si os parece. Sí, creo que sí, porque es un tema que da mucho juego. Sí, porque realmente en las últimas décadas es cuando podemos ver ya más avances, es decir, ya más en los años 80, 90, a partir de entonces es cuando sí que vemos que la mujer va accediendo poco a poco a puestos clave, realmente consigue puestos como de secretaria de Estado, ¿no? Pues Albright, Condoleezza Rice, Hillary Clinton ahora en los albores del siglo XXI, es decir, puestos claves. Estamos hablando de avances, retrocesos, claro, todo muy relativo. Claro, tenemos que ponernos en los años 60. Claro. Para entonces fue un avance tremendo. Claro, lo miramos ahora y decimos, ¿cómo avance? Si no se consiguió poquísimo, si todavía no ha habido una presidenta. Pero bueno, estamos hablando... digamos, de perspectiva histórica, claro, es un avance. Histórica. A lo mejor no se puede hablar es un de pequeño cambio avance. radical. No, radical no hay un cambio radical. Son pequeños avances. Es que la vida se consigue a pasos, paso a paso. Y sobre más todo en en cuestiones de derechos. Sí, más en cuestiones tan importantes como estas. Por eso, porque hablamos de avances que parece que visto desde ahora, desde el siglo XXI, 2014, pues decimos, pues sí, eran pasos de hormiga, pero no, yo creo que viendo toda la historia ha sido una fuerza imparable y muy, muy importante, que la mujer ha tenido ahí un aspecto clave, yo creo, ¿no? Me interesa también tocar lo que Mariluz siempre comenta, que estamos hablando de las razas blancas. A partir de esa fecha, de los años 60, sí que se produce también un movimiento en el que los afroamericanos tienen también un valor importante ahí. Claro, y que bien empiezan a ocupar también puestos políticos e importantes también. Pues todavía hoy, en el 2014, vemos que muy pocas mujeres han conseguido ser nombradas en puestos clave, sobre todo en los gabinetes presidenciales. Solo estamos hablando de datos que proporcionan el Centro de Mujeres de Investigación Política de la Universidad de Rutgers, y habla de 47 mujeres que han accedido a esos puestos. 47 mujeres. Solo 47 mujeres hasta la fecha. Es decir, que si pensamos en la cantidad de hombres y lo comparamos, no ha habido una paridad política. Creo que esto lo podremos tratar en otros programas en los que hablemos del siglo XXI, cuál es la situación actual, pero simplemente para un poco centrar el tema y ver que realmente estamos hablando de avances, estamos hablando de cómo un poco se va caminando hacia una igualdad política, pero pues recientemente el diario Washington Post habla de que no habrá esa paridad hasta el 2021.
Bueno, y eso esperemos que sea claro, así. realmente Luz tiene razón, has puesto el dedo en la llaga. Paridad es una palabra peligrosísima porque, claro, estamos lejísimos de ella. Estamos hablando de avances, ir consiguiendo metas y poco a poco ir hacia esa paridad ideal, pero realmente estamos hablando de poco a poco avances y efectivamente, mientras no haya una mujer presidenta, por ejemplo, de la nación, pues esa es una meta que hay que conseguir, pero en ese país y en el mundo, que En no todos. se vea como un caso aislado. Y bueno, quien dice eso dice un gabinete de mujeres, ¿por qué no? Igual que hay gabinetes de hombres completos, ¿por qué no de mujeres? Y un hombre. Pero Yo creo que Por tienen que estar las supuesto. personas más cualificadas. exacto, Sí, No sí. sea creo, o hombre sea, o mujer. da igual, es decir, aquella persona de talento preparada, que eso es lo que Perfecto. había mencionado Obama, mencionó eso en 2008, que él iba a poner en su gabinete a las personas de talento y mejor preparadas. Terminamos aquí nuestro espacio que ha estado dedicado a tratar de la presencia de la mujer en los círculos políticos estadounidenses en la primera mitad del siglo XX. Me han acompañado en el estudio las profesoras, el equipo docente Antonia Sagredo y Mariluz Arroyo. Gracias por venir a este espacio. Ellas forman parte del equipo docente del grado de estudios ingleses Mundos Anglófonos en Perspectiva Histórica y Cultural, su asignatura. Gracias y espero veros por aquí en otra ocasión. Hasta Sí. pronto. Nada, pronto volveremos a continuar esto. ¿eh? Muchas gracias por vuestra Hasta luego. atención. Gracias por la atención que nos prestáis. En la UNED seguimos trabajando en nuevas propuestas y queremos seguir contando con vuestra compañía. Los espacios de la UNED se pueden escuchar en Radio 3 todos los días de la semana, de lunes a domingos, y también se pueden seguir en canal.uned.es, en YouTube UNED y en el podcast de Radio Televisión Española. Gracias por vuestra atención. Hasta mañana.